En el nombre del Señor Jesús, estamos nuevamente aquí. Estaba preparando esta enseñanza, espero que sea de gran bendición para todos. El texto que vamos a leer, Gálatas capítulo 4, verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Yeshua, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es el tema del cual vamos a hablar en este momento, el cumplimiento de los tiempos. O sea que todo está en el cumplimiento del tiempo, el origen exacto del tiempo del Señor tiene preparado. Como dice ahí, el cumplimiento, el contexto, el cumplimiento exacto para que Yeshua naciera bajo la Torá, bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo ella. Entonces aquí podemos apreciar muy bien este fundamento que tenemos, por eso hablamos acerca de el tiempo exacto que el Señor tiene. Entonces miramos Lucas 19:44, dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, miren esta expresión, no conociste el tiempo de tu visitación. En el contexto, Yeshua confrontará a Jerusalén por no haber reconocido los tiempos proféticos exactos de su llegada. Entonces, muy importante, estamos basándonos en lo que dice la Escritura. El futuro de Yeshua están conectados con el cumplimiento exacto de los tiempos. Aquí tienes estos contextos clave, el tiempo fijado para su revelación al mundo. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:12. Significado: los profetas del Antiguo Testamento hablaron de los sufrimientos y la gloria de Yeshua, pero Dios retuvo el cumplimiento de ese tiempo para que fuera revelado en la era del Nuevo Testamento. Entonces, seguimos con la siguiente parte. El misterio oculto por los siglos y revelado a su tiempo. Todos estos textos que vamos a ver nos hablan acerca de un tiempo exacto. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yeshua, el Mesías, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Romanos 16, 25 y 26. El significado: el plan de salvación a través de Yeshua estuvo guardado en los secretos de Dios durante eras pasadas, hasta que llegó el momento exacto de la historia para darlo a conocer a todas las naciones. Entonces, luego vamos a ver la otra parte, la hora señalada. Pues todo fijaba hacia un tiempo. Ahí tenemos la hora señalada para sus milagros y su entrega. Yeshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. San Juan 2:4. Buscaban pues prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Su hora. Juan 7:30. Significado: el Evangelio de Juan, Yeshua vive bajo un estricto reloj divino. Mire esa parte. Bajo un estricto reloj divino. Él no actuaba por impulso, sino que cada milagro y su entrega final en la cruz respondían al cumplimiento
de una hora específica marcada por el Padre. En la parte de abajo vemos el cumplimiento del tiempo. Entonces ya lo vamos a mirar en la segunda parte. Ahí vemos el cumplimiento del tiempo para las naciones. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, tiene que entrar la plenitud de los gentiles a ser salvos, los que el Señor ya tiene, porque el Señor conoce los corazones. El significado, Yeshua mismo profetiza sobre el futuro, explicando que la historia humana y el destino de Jerusalén están sujetos a un periodo de tiempo exacto, determinado por Dios. Entonces, cuando yo hablo aquí de fechas, el tiempo donde se va a firmar el acuerdo de paz, tiene que ser exactamente en los tiempos del Señor, que son las fiestas del Señor. Entonces se dará inicio justamente en la fiesta de las trompetas, que va a celebrarse en este año 2026, del 11 al 13 de septiembre cae la fiesta de las trompetas. Entonces aquí seguimos. Dice, la consumación final de los tiempos en su regreso. Dice, el cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. 1 Timoteo 6:15, ahí tienen para que investiguen. Significado, así como la primera venida de Jesús ocurrió en la plenitud del tiempo, su segunda manifestación gloriosa sucederá en el momento exacto que el Padre ha reservado en su soberanía. Y eso ya está en la fiesta del Señor predeterminado. Entonces ahí lo vamos a seguir viendo. Cumplimiento de la hora. Aquí tenemos esta expresión, la transformación de la frase mi hora no ha llegado. Pero luego miren esta otra expresión, a la hora. Dice, la hora ha llegado. Mire la diferencia, mi hora no ha llegado. Y después pronuncia, la hora ha llegado. Ocurre con precisión durante la fiesta de la Pascua, llamada Pesach. La hora de Yeshua refería a su muerte como el Cordero de Dios. Ocurre exactamente el 14 de Nisan, cumpliendo las primeras 4 fiestas bíblicas con exactitud cronológica. Por eso yo hablo de un tiempo muy específico y de días específicos donde ha de cumplirse la palabra del Señor. Dice, el nombre de Yeshua está intrínsecamente ligado a la salvación y al cumplimiento de esas citas divinas. Las fiestas bíblicas actúan como un mapa profético diseñado para que el mundo reconozca a Yeshua. Esto es para el que lo quiera reconocer. El que no quiera reconocerlo, lastimosamente, entonces después va a sufrir las consecuencias cuando venga el día del juicio final. Ahora aquí vemos, entonces entramos a las fiestas bíblicas. Las fiestas bíblicas se llaman en hebreo Moedim. Ahí está escrito en hebreo, que significa cita divina o tiempos señalados. No son fiestas culturales, sino un calendario profético muy exacto, muy exacto. El nombre Yeshua significa Yahvé es salvación. Por eso, cuando Pilato mandó a escribir en la cruz en 3 idiomas, en hebreo, Yeshua,
a Nazareno Bemelech, rey de los Ayelún. Entonces escribía Yeshua, significa que Yahvé es manifestado en carne. Cada una de estas citas Moedín detalla exactamente cómo, cuándo y en qué momento Yeshua ejecuta esa salvación. Aquí tiene la relación exacta de las Moedín con el cumplimiento de Yeshua. La fiesta de la primavera, cumplida en su primera venida. Las 4 fiestas se cumplieron históricamente de una forma exacta, el mismo día y la misma hora señalada por la Torá. Ya vamos a entrar a mirar entonces la Pascua. Dice, la Pascua, el 14 de Nisan, el mandato sacrificar un cordero sin defecto para cubrir los pecados. El cumplimiento, Yeshua murió en la cruz exactamente el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. La hora exacta en que el sumo sacerdote sacrificaba el cordero pascual en el templo. O sea, Él es el Cordero de Dios. Por eso, en ese mismo instante, el velo del templo se rasgó y ya a partir de ahí ya los sacrificios que se hacían en el templo dejaban de tener aquel significado, porque ya el Señor había sido sacrificado y no fue una casualidad, no fue una hora más, una hora menos, fue a la hora exacta, el día exacto. Por eso es que yo hablo que la venida del Señor y el acuerdo de paz debe de firmarse en la fiesta de las trompetas, porque faltarían entonces esa fiesta de las trompetas, vuelvo y le digo, del 11 al 13 de septiembre cuando aparezca la luna. Entonces, ¿para qué? Para que se dé cumplimiento a la última semana del profeta Daniel. Dice, los panes sin levadura del 15 de Nisan. El mandato de comer pan sin levadura, la levadura representa el pecado. El cumplimiento, Yeshua, el único hombre sin pecado, fue sepultado ese día. Su cuerpo no sufrió corrupción en la tumba, cumpliendo el significado de pureza absoluta. Luego viene la fiesta de Yom Kippur. Aquí vamos a mirar. Yom Abikurim, primicias, 17 de Nisan. El mandato, presentar los primeros frutos de la cosecha ante el altar. El cumplimiento, Yeshua resucitó ese día exacto. La Biblia lo llama primicias de los que durmieron. Está en 1 Corintios 15, 20. Su resurrección es el primer fruto de lo que será la vida eterna de toda la raza humana. Por eso Él es nuestro Padre Celestial. Shavuot, la fiesta de las semanas, o llamada también el Pentecostés, 50 días después. El mandato a celebrar la entrega de la Torá, la ley, en el Sinaí. El cumplimiento. En ese día exacto, Yeshua envió el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, sobre de la ley. Ya no se escribió en piedra, sino en los corazones, completando la obra de salvación iniciada en la Pascua. Entonces ahí vamos viendo el plan del Señor. La fiesta de otoño, por cumplirse en su segunda venida. Van a ser exactamente a la hora que el Señor ya lo tiene planificado y Él lo está dando a conocer a través de su fiesta. Estas
tres fiestas marcan el cumplimiento final del tiempo para el regreso glorioso del Señor Jesús. Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, se realiza el 1 de Tisri. El mes de Tisri es el mes séptimo en el pueblo de Israel, pero en el calendario que nosotros utilizamos, llamado el calendario gregoriano, estamos en el año 2026 y en el año 2026 el 1 de Tisri cae del 11 al 13 de septiembre de este año 2026. Entonces, mucho cuidado. El significado: un día de alarma, convocatoria mediante el sonido del shofar o de la trompeta. El cumplimiento representa el regreso de Yeshua por su pueblo. La Escritura asocia su retorno con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16. Luego viene Yom Kippur, día de la expiación, en el mes de Tisri. Allí vamos a verlo. Yom Kippur, día de la expiación, el día 10 de Tisri. O sea, viene siendo, si del 11 al 13 es el primer día, entonces del 23, 10 días después del 13, entonces serían al 23 de septiembre, que sería el día de la expiación. El significado: el día del juicio final y la purificación total del pueblo. El cumplimiento será el momento en que Yeshua regrese visiblemente a la tierra para juzgar a las naciones y limpiar definitivamente a Israel. Entonces, por eso es que Daniel habla de ungir al santo de los santos, expiar la iniquidad y el pecado. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, se celebra a los 15 días del mes de Tisri. El significado: celebrar que Dios habita físicamente en medio de su pueblo. Eso se va a cumplir. El cumplimiento: la consumación de los tiempos. Yeshua reinará físicamente desde Jerusalén por la eternidad, cumpliendo el plan final de habitar con la humanidad para siempre. O sea que el Señor Yeshua, el Creador, el Eterno, va a habitar físicamente en medio de nosotros. Para comprender, por eso es que hago un paréntesis ahí, por eso es que el Señor exige santidad. Y sin santidad nadie podrá estar delante de la presencia del Señor. Entonces hay que ir comenzando, nos queda poco tiempo para prepararnos completamente. Para comprender el diseño del tiempo de Dios, el Antiguo Testamento, el Taná, utiliza dos conceptos clave de fiestas anuales llamadas Moedim y el año del jubileo. Cada 50 años, ambos se encuentran su cumplimiento exacto en la persona y obra de Yeshua. Aquí tienen los versículos específicos del Antiguo Testamento y cómo se conectan directamente con él. El texto base de las fiestas anuales, Moedim: habla a los hijos de Israel y dile las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Levítico 23, verso 2. Aquí vamos a mirar la conexión con Yeshua. La palabra para fiestas aquí en Moedim, citas, Dios le dice a Israel que guarde estos días porque son ensayos generales del calendario exacto de la salvación. Yeshua, cada cordero sacrificado en el 14 de Nisan de la Pascua,
en Levítico 23 apuntaba al día y a la hora exactos de la crucifixión de Yeshua. La profecía del siervo sufriente como el Cordero Pascual. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces allí vemos la conexión con Yeshua. Conecta directamente la ley de la Pascua como una persona. Yeshua cumplió esta profecía al morir en el madero, en total sumisión, convirtiéndose en el Cordero definitivo que quita, muy importante, que quita el pecado del mundo en el tiempo señalado. La fiesta del jubileo, cada 50 años, el jubileo, Yoel en hebreo, es la máxima expresión del cumplimiento del tiempo. Vuelvo a hablar de la palabra del tiempo exacto. La libertad y la restauración se celebra cada 50 años, después de 7 ciclos de 7 años, o sea, 49 años. Y el año siguiente, dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis, ya vamos a verlo ampliado. Dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. ¿Qué le parece? O sea que en el milenio volveremos a ser libres ya sin ningún diablo que esté atormentando. El jubileo ordenaba 3 cosas principales. 1. Libertad para todos los esclavos. Para todos los que están esclavos hoy en día por el diablo. 2. Cancelación total de las deudas. 3. Restauración de la tierra heredada a sus dueños originales. O sea, al Adán, señores, esta tierra será otra vez restaurada al dueño original, al Adán. Y recuerde que el linaje del Mesías viene desde Adán. Entonces, él volverá a ser el dueño de la tierra nuevamente, porque el diablo se la quitó a Adán y a Eva cuando pecaron. La profecía del jubileo mesiánico. Esa profecía, Isaías anunció que el Mesías vendría a cumplir espiritualmente el jubileo. Qué bueno, gloria al Señor. La profecía del jubileo mesiánico. El profeta Isaías anunció que el Mesías vendría a cumplir espiritualmente el jubileo para siempre. Dice, el espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido. Yahvé me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Isaías 61, 1 y 2. Vamos a ver el momento exacto. El momento exacto del cumplimiento por el Señor Yeshua en el Nuevo Testamento. Yeshua conecta directamente el cumplimiento de su tiempo con este versículo del jubileo del Antiguo Testamento. Al iniciar su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, abrió el rollo o el libro de Isaías, leyó exactamente este pasaje y declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está en Lucas 4:21. Yeshua entonces se presentó a sí mismo como el jubileo viviente. Él vino en la plenitud del tiempo. ¿Para qué?
para liberarnos, mijito, para darnos libertad. En el Nuevo Testamento, Yeshua conecta directamente el cumplimiento de su tiempo con este versículo del jubileo del Antiguo Testamento al iniciar su ministerio público en la sinagoga de San Nazaret. Abrió el rollo de Isaías, leyó exactamente ese pasaje y declaró: hoy se ha cumplido. Entonces vamos a seguir adelante. El sonido del shofar, erróneamente escrito hay veces como chocar, en el año del jubileo tiene una conexión profética directa y asombrosa como la segunda venida del regreso glorioso de Yeshua. En la escritura, el shofar no es un simple instrumento musical, sino la voz de alerta de Dios que marca el cumplimiento exacto de sus tiempos. El cumplimiento exacto de los tiempos. El mandato del Antiguo Testamento, el shofar del jubileo. En el año del jubileo, cada 50 años, no comenzando en el primer día del año, sino en un día muy específico y solemne, el día de la expiación de Yom Kippur. Entonces dice: hará sonar el shofar en el mes tal. Entonces hará tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra. Levítico 25:9. El significado profético, el sonido del shofar, en particular llamado el shofar gadol o gran shofar, anunciaba de golpe la liberación inmediata de los esclavos y el regreso de cada persona a su herencia perdida. Eso va a ser el día 1 del año del milenio. Ahí se va a cumplir la profecía. Entonces, la profecía del gran shofar en el regreso del Mesías. La profecía del Mesías conectó este mismo sonido del shofar del jubileo con el momento en que el pueblo de Dios sería reunido en los tiempos finales. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran shofar y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados a la tierra de Egipto, y adorarán a Yahvé en el monte santo en Jerusalén. Isaías 27:13. El cumplimiento en el Nuevo Testamento. El cumplimiento en el Nuevo Testamento, el regreso glorioso de Yeshua. En el Nuevo Testamento se revela que el regreso de Yeshua ocurrirá exactamente con ese toque de shofar, desatando el jubileo final y eterno para todos sus creyentes, la reunión de los escogidos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Esas son palabras del mismo Señor Yeshua. Entonces vamos viendo la resurrección y la transformación. Entonces dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta del shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. El descenso del Mesías desde el cielo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. Entonces aquí vemos la miniatura que hice para dar cumplimiento. Dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino el Señor Yeshua por primera vez.
Ahí está el texto, Gálatas 4:4. Dice, y ahora, en el cumplimiento del tiempo exacto, el Señor Yeshua vendrá por segunda vez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahí coloqué en el centro, ahí está el reloj, estamos en alerta, porque el tiempo se acaba. Hoy estamos a 1 de agosto. Mire, días que faltan hasta el 11 de septiembre del 2026. Faltan 41 días. 41 días. 9 horas, 26 minutos, 57 segundos en el momento en que hice la miniatura. Actualizado desde el 1 de agosto del 2026. Entonces, el acuerdo de paz se va a firmar en esa fecha. Para dar inicio, aquí coloqué del 11, ahí tienen, del 11 al 13 de septiembre del 2026, se firmará el acuerdo de paz. Entre tanto, los Estados Unidos, Israel, Irán estarán tirando fuegos artificiales, pero la palabra del Señor se tiene que cumplir. Y para mí, en la firma del acuerdo de paz será para dar final al día exacto, momento exacto, donde se dará inicio entonces a la cuenta regresiva para la última semana de Daniel, los últimos 7 años que habla el Apocalipsis de la gran tribulación. Esa gran tribulación dará inicio con el Señor abriendo los sellos. Y cuando el Señor abre el primer sello, coincide de que el primer caballo blanco que sale será un caballo que simbolizará una falsa paz. 3 años y medio de paz, donde la raza humana estará tranquila, pensando que todo va a seguir igual, pero resulta que ese acuerdo de paz le estarán dando a Israel la oportunidad, vamos a voltear aquí para que puedan apreciar el videito mejor. Le estarán dando a Israel la oportunidad ¿de qué? De reconstruir el templo de Salomón, que actualmente está en ruina, y sobre él está la mezquita de Assad, el domo de la roca. Tiene que ser derribado para ser reconstruido el templo de Salomón, donde se va a sentar el antimesías, llamado el anticristo, como algunos lo conocen. Ahí se va a sentar. Entonces, cuando comience la reconstrucción del templo, y después de haber firmado ese acuerdo de paz, que estamos a 41 días, entonces piense usted qué va a hacer. ¿Va a llorar? ¿Se va a arrancar la cabeza? ¿O va a comenzar a buscar la presencia del Señor? Mis enseñanzas son para que la raza humana se prepare, porque el Señor me ha mostrado en sueños a mí y a mi esposa en visiones de que debíamos de predicar el nombre del Señor Jesús en este tiempo. Ya después pondré esos videos y le mostraré pruebas de visiones, bueno, cosas maravillosas que el Señor tiene. Así es que por favor, prepárese desde ahora, comience a mirar, a estudiar la Escritura, a no dejarse engañar por falsos nombres, falsos profetas. No, la enseñanza es para que usted vuelva al Señor Yeshua.
para que vuelva el Mesías, reconozca su nombre, que Yeshua quiere decir el Eterno está en medio de nosotros. El Eterno es salvación. Cuando Pilato escribió en la cruz, en el idioma hebreo, colocó Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé. Y los judíos comenzaron y fueron donde Pilato, dijeron, cambia ese título, porque estaba el nombre sagrado del Señor. Por favor, comparte este video, dele me gusta, suscríbase al canal para que le sigan llegando estas enseñanzas preciosas y que el Señor Yeshua les bendiga, les guarde y les fortalezca. Shalom, shalom, la paz del Señor sea con todos.